Bueno, mis hermanos, sean todos bienvenidos esta tarde. Una bendición, una vez más, poder compartir con todos vosotros este mensaje que viene de parte del Señor, que primeramente ha venido a mi vida. Y bueno, solo le pido al Padre que, así como lo he recibido yo, también poderlo expresar y que cada uno también pueda tomar una porción. Y lo importante de todo esto es que todos podamos meditar y comprender la palabra del Señor y saber los planes que Él tiene para cada uno de nosotros y bueno, que nos muestre si hay algún área que estamos débil, que estamos flaqueando y bueno, y que sea Él que nos ayude. Bueno, yo este tema había puesto el título: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Esa es la palabra del Señor. Así que bueno, los invito a que busquemos en Éxodo 16, capítulo 16, versículo del 4 al 6. El que no tiene Biblia, ahí tiene también para servirse. Éxodo 16. Éxodo 16, versículo del 4 al 6. El que lo tenga y lo quiera leer. En nombre de Jesús. ¿Lo tienen todos? El que dice, y Jehová dijo a Moisés que aquí, Sí. yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Sí, hasta el 6. Hasta el 6. Más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón: todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, este pasaje, esta palabra que el Señor nos trae en esta tarde, o sea, a mí me hacía meditar, me hacía ver que Dios nos da el pan diario a cada uno de nosotros. Nos da, digamos, el denario que nos corresponde. Nos da lo necesario para vivir, tanto para el combustible, para comprar mercadería, para proveer la familia, la necesidad que esté pasando, ¿no? Y bueno, y aquí como nos dice en el versículo, en el 6, perdón, en el 4, donde dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esto me hacía ver, ¿no? O sea, Dios prueba el corazón de su pueblo, nos prueba en cada momento, en cada tiempo, cada día, ¿no? Porque yo me ponía a ver, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? O sea, bueno, los que saben que trabajo de jardinería y piscina, y yo tengo una ruta, tengo varios clientes, tengo varias llaves de cada cliente, y por ejemplo, yo tengo una ruta por día. Si yo termino esa ruta antes, me da tiempo para hacer más cosas. O sea, puedo seguir ganando más dinero, puedo seguir haciendo más cosas, por decir, ¿no? Y ese es el punto, el afán, el no querer tener siempre más, porque el Padre nos da lo justo y lo necesario. ¿Para qué queremos más? Si ya nos ha provisto ese día, nos ha dado lo que necesitamos para cubrir la necesidad de ese día, ¿no? Y bueno, en este mismo pasaje, en Éxodo 16, 20, nos dice la palabra, ¿no? Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusano y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Por qué? Porque habían recogido más de lo necesario. ¿Para qué? Si el Señor le había dicho, recoge esta porción, esta medida para este día, y ya está. Pero muchas veces nosotros, como varones, como hombres, somos más materialistas. Queremos siempre tener más, queremos poseer más cosas. O sea, yo creo que el hombre de por sí somos muy materialistas. Queremos tener más. Siempre tenemos el pensamiento, si aquel hermano tiene un coche, me gustaría tener un coche más grande o no sé, está siempre esa competencia. Pero siempre, lo ha habido siempre, ¿no? Y nos muestra el Señor en este tiempo que tenemos que vivir con lo necesario, ser agradecidos con lo poco, con lo mucho o por lo que viene en camino. Y yo pude entender en un tiempo que yo tenía un coche viejito, y le empecé a agradecer al Señor. Gracias, Padre, porque este coche jamás me ha dejado tirado. Este coche siempre me ha llevado a tal sitio y me ha traído de vuelta. Empecé a ser agradecido
Y estaba contento, pero así de la nada apareció una semana que se me dio la oportunidad de venderlo. Lo vendí, compré un coche más grande, una camioneta, y bueno, y así, porque el Padre provee lo que hace falta, sabe la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, ese es un punto. Así que está abierto para que todos podamos compartir, que podamos expresar, cada uno puede compartir lo que quiera y después vamos a ir siguiendo compartiendo con las reflexiones. Pero bueno, ese es uno de los puntos principales. Allá. Es cierto lo que, a veces, lo que dice Andrés, el tema de lo que hablábamos en la reunión de ayer también, del afán del dinero y de las cosas y lo material. Y Dios te da lo que necesitas. Sino que el hombre es avaricio y quiere más y quiere más y quiere más y insaciable. Y mientras más querés, como dice mi suegro, mientras más tenés, más gastás. Y al fin y al cabo, entonces hay que, como decía Andrés ahí, de Dios provee para cada día. Y aprovechar, yo aprendí, yo era una persona muy afanada por el dinero. Cuando vivía en Argentina, era una persona que quería más y más y más, y si podía ganar más y más y más. Y cuando vine aquí a España y conocí al Señor, aprendí que Dios es mi proveedor, no yo. Y que Él es el que me sustenta a mí y a mi familia. Y que Él quiere que yo también disfrute de lo que Él me da. Primeramente, el tiempo para poder dedicarle al Señor y el tiempo para la familia que Él me ha dedicado, que Él me ha dado. Poder dedicar ese tiempo. Entonces, como dice ahí, ¿para qué recoger más maná si el Señor te da para cada día? El Señor sabe tus necesidades, sabe lo que uno quiere. Que uno tenga proyectos, ideas, no quiere decir que lo deje hacer, pero que no sea la prioridad eso y deja poner en segundo lugar al Señor. Amén. Muy importante, ¿no? La canción que estábamos escuchando decía, búscale, Claro. que ahora todavía hay tiempo, dice, ¿no? Y mañana puede ser tarde, ¿no? Y mostraba un hombre con una botella de whisky, otro con una jeringa, y cada uno, y también hablaba del gozo de escoger con el Señor, ¿no? Y mirando este punto, ¿no? Nosotros enfocamos la parte material, pero lo bueno es que nosotros aprendamos a confiar en la parte de nuestra vida espiritual, que es lo principal, ¿no? Enfocarnos en Dios, saber la necesidad que tenemos de Él. Luego, como dice nuestro hermano, ¿no? Cada uno sabemos nuestras necesidades y Dios suple conforme a nuestras necesidades. Pero la parte más importante es esa búsqueda. Que nada de eso, ni el coche, ni el trabajo, ni nada, te quite esa bendición de esa búsqueda, de esa permanencia en el Señor, ¿no? Hace un momento antes de venir estaba hablando con mi esposa. Bueno, vengo trayendo unas semanas bastante duro en lo que la parte física, bueno, pero y me dice, ¿te has puesto a pensar? Dice, a ver si no hay algo, dice, que tengas que tratar con Dios. Le digo, sí que tiene que haber algo, le digo, que tengo que tratar con Dios, pero hay algo que realmente sí me molesta o me cuesta, le digo, el hacer las cosas de Dios rutinarias, ¿no? de que sea algo así como superficial, como que solamente, bueno, venimos a la iglesia, nos congregamos, estamos un rato, charlamos, y que eso se termine. Cuando Dios nos habla de poder, de sanidad, de milagro, de prodigio, de liberaciones, ¿no? Entonces le digo, y vengo orando a Dios, le digo, porque uno no puede hablar de lo que no sabe, de lo que no ha vivido, de la experiencia que no ha tenido. Entonces le digo, vengo tratando con Dios este tema, digo, que yo quiero que Él realmente se revele a mi vida, y no importa el trato que tenga que tener conmigo para que yo pueda experimentar y hablar con convicción. Digo, yo puedo hablar de convicción de lo que es la libertad en Cristo, de una transformación de una vida, porque Dios lo hizo en mí. Pero digo, puedo hablar de sanidad, por ejemplo, porque la palabra de Dios dice que Dios sana, pero yo no tuve una enfermedad como para decir, esto es así, 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 con esa autoridad de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo has vivido, porque lo has sentido en tu carne. Entonces, hablar con esa convicción, ¿no? Y muchas veces
la palabra nos lleva a ese punto, a ese interrogante en nosotros mismos, ¿no? Y yo quiero vivir la palabra, pero vivir la palabra requiere de proceso, de desierto, de trato con Dios personal, ¿no? Entonces, ¿y eso qué requiere de nosotros? Es una búsqueda. Y esa necesidad que hay en nosotros, claro, lo vamos a ir alimentando a medida que nosotros vayamos acercándonos a Dios a buscarlo más, ¿no? Por eso es muy, muy interesante la parte de Dios nos provee para cada día. Pero lo que nosotros no tenemos que dejar, que el enemigo, por ejemplo, nos robe esa parte, esa bendición de esa búsqueda de Dios. Porque siempre hay algo más que conocer y que aprender en Él, ¿no? O sea, como una parte de una introducción, ¿no? Del tema que está tocando nuestro hermano. Amén. Además, debemos tener en cuenta también que estos tiempos que estamos pasando, todo esto Dios lo dijo también en su momento y nos pasó a nosotros, bueno, en el COVID y nos cambió mucho la forma de vivir y la forma de, por ejemplo, una factura. Hoy en día ya prácticamente es todo por correo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que lo que decía el hermano, que, o sea, que ya nos queda prácticamente poco y lo poco que tenemos o mucho que tengamos se quedó ahí. Porque en el COVID incluso ya no podíamos ni enterrar a nuestros muertos, porque el que se moría se murió y si era de quemarlo, quemaba, sí, y no lo veíamos. A mí casi se lleva a mi hijo, entonces te cambia totalmente, entonces te hace pensar de otra manera. Sí que es verdad que cuando tú pides, Dios bendice y gracias a Él yo he sido muy bendecido. Mi familia y todos estamos trabajando. Pero sí que es verdad que muchas veces cuanto más ganas, más quieres gastar. Entonces es un bucle y vamos dándonos más y más y más. Entonces hay que muchas veces poner un límite y ante todo pues siempre está Dios. Y si hay bendiciones, pues bueno, Él sabrá por qué las da. Pero siempre tenemos que tener un límite muy claro qué es lo que tenemos y hasta dónde tenemos que llegar. Amén. Sí, bueno, es verdad todo eso y bueno, yo también meditaba, ¿no? O sea, en esta palabra, porque yo me hacía recordar cuando yo era pequeño, que yo tenía lo justo y necesario, tenía una bicicleta, tenía una pelota, tenía lo justo y necesario. Y yo sé que mis padres no podían, o sea, darme otra cosa más. Y yo, por ejemplo, era agradecido y era feliz con ese poquito. Y se me rompía y yo buscaba la forma y lo trataba de arreglar. Y yo era feliz, era contento. Y yo a mí lo que me mostraba, que en este tiempo, nosotros los que somos padres, que tenemos hijos, buscamos de tratarle todo lo que tenemos. O sea, como diciendo, yo cuando era pequeño no le pude dar a mi hijo, o sea, mis padres no me pudieron dar lo que yo cuando era pequeño. Y claro, y eso por ahí se nos hace como una obsesión por dar todo a los hijos y al final no nos damos cuenta que le hacemos daño. Le hacemos daño porque le estamos dando más de lo que ellos necesitan. Y eso es lo que yo por ahí me pongo a hablar con ellos y le hago entender y comprendan que esas cosas requieren un esfuerzo. Todo requiere un esfuerzo y hay que saberlo valorar muchas veces. Y a ellos por ahí no les cuesta entender porque, bueno, nosotros por ahí con el ejemplo, por ahí en esa parte no, o sea, como que a ellos les cuesta entender porque no han pasado en esa necesidad. Y bueno, y es eso, ¿no? O sea, es de llevar ese ejemplo para que nosotros podamos ser de bendición para nuestra familia, ¿no? Y bueno, así como traía la palabra, ¿no? O sea, la porción diaria de cada día, ¿no? De saber recibir y saber, ¿cómo se llama? O sea, no tener esa avaricia de cada vez tener más, saber ser feliz con lo poco que tenemos, o con lo mucho, o como decía el hermano, si por ahí nos toca una bendición, saberla guardar y bueno. Apreciar lo que tenemos. Exactamente. Bueno, vamos a compartir una palabra en Juan 6, 31 al 33.
Perdón, ¿puedo decir algo antes que cambiemos Sí, de claro. tema? Estaba pensando en lo que ustedes estaban compartiendo. Y estaba pensando en dónde nosotros tenemos nuestro corazón. Porque al fin y al cabo muchas veces buscamos eso porque como el corazón está en búsqueda de eso, ¿no? Compartió acá el hermano. Es decir, estaba buscando cómo hacer más dinero y más, que eso es lo que nos pasa, más que nada los hombres. Pero yo, Marito. en mi caso, por ejemplo, me noté que muchas veces cuando estuve más apartado del Señor o cuando en ciertos lugares, por ejemplo, entornos, me generaba a mí más como el deseo de tener cosas. Y nosotros sabemos también que muchas de esas cosas que nosotros deseamos en realidad son para tapar vacíos que uno tiene. Y, o sea, yo también me doy cuenta de que el vacío se venía del Señor, de no tener un lugar en donde o congregarme o no estar con hermanos así, porque por más que uno sea muy disciplinado, no tener un buen entorno nos desvía. Entonces, al fin y al cabo, muchas veces estos deseos vienen digo, como que el corazón está como desviado del Señor y de la palabra, así que también como de tener ese foco, ¿no? De tener el entorno y demás. Porque si vos me decís que tenemos nuestro amigo y nuestra familia, todo alrededor, son como súper materialistas y nosotros vamos a atender a eso. Claro. Muy difícil que vos no seas materialista y todo alrededor tuyo sí lo sea. Entonces también Por esto, mucho. Claro. Yo le digo porque sobre todo los humanos les gustan el afán, ¿no? Que se vea, todo lo más que se vea. Yo tengo muchos amigos, voy entre ellos, me dicen, no tienen una camiseta de Armani y de tal. Digo, sí tengo, pero ¿para qué tengo que poner el nombre que se vea? Aunque sea pequeño, puede ser que sea de marca, pero no quiero que la vea la gente que tengo. Claro. O el coche, como dices. Resaltar. O el coche, como dices, no, tú te has comprado un BMW, oh, el BMW. Lo compré porque era el mismo precio que un SEAT. Y me compré eso, de casualidad. Pero a mí no me... Y claro, tienes que apreciar lo que tienes. Yo también, antes de conocer a Jenny, andaba en lo que andaba. Íbamos robando y cada día más y más y más y más y más, pero ese dinero se iba así. Me lo gastaba en una noche, lo que robábamos 3 días, me lo gastaba en una noche. En tontería, o sea, mesas, bebidas. Y no apreciabas ese dinero. Ahora, por ejemplo, me viene una abuelita y me deja 5 euros y digo, mira, ya tengo para salir 2 helados con la niña. Claro, sí, pensando en la familia. Mm. Y antes ganaba, yo qué sé, te puedo dar una cifra en plan 900 euros en una noche. Y lo gastaba todo. Entre dos eran casi 2.000 euros. Lo gastábamos en una noche. Todo. Claro. Es apreciar las cosas pequeñas también muchas veces. Claro. Porque es lo que hay. Y lo que no te cueste. Sí. Antes no me costaba, porque seas así. Bueno, tenía sus riesgos, pero no lo apreciaba. Porque mañana hago doble. Era plata que no venía de buena. No, pero suele enganchar eso, porque por ejemplo yo, bueno, disque, ¿no? La excusa, para decir. Al principio yo tuve un problema con mi papá, como le conté muchas veces, era ludópata, fumador, alcohólico, de todo, tenía todo el pack completo. Y se gastó todo el dinero, el mío y el suyo, en las máquinas y ya debía 3 meses a la casera. Y la casera me dijo, Cristian, te tienes que ir. Y me enrollé con 2, 3 muchachos, hice el dinero en una noche, para pagar el alquiler de 3 meses, que eran casi 3.000 euros. Toma. Y me dice, ¿dónde lo tienes? Da igual. Cógelo y ya está. Que tampoco duró mucho. Pero luego te enganchas y más. Sí. Pero no lo aprecias. No se aprecia eso. Sí. Bueno, vamos a leer en Juan 6:31 al 33. Dice la palabra del Señor. Nuestros padres comieron el maná en el desierto.
como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí como podemos leer la palabra, ¿no? Podemos entender y comprender que nuestro Señor Jesucristo, una vez que llegó a nuestra vida, podemos recibir ese pan, que es el alimento espiritual que requerimos cada día, ¿no? Y aquí dice la palabra, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos dio vida a cada uno de nosotros. Por eso estamos en esta tarde buscando de su palabra, queriendo conocer, queriendo comprender. Y bueno, y esto es un tiempo para que nosotros nos podamos examinar y nos podamos ver y si realmente estamos comiendo de ese pan. Yo muchas veces me pongo a pensar y analizar muchas veces en torno a mi familia, ¿no? Porque yo como padre de familia, tengo a mi familia alrededor y yo sé que es un préstamo que me ha dado Dios. Yo creo que tengo mi mujer, que tengo mi hijo y nada me corresponde, no tengo nada, no tengo casa, no tengo nada. Así como vine de este mundo me voy a ir sin nada. Es un préstamo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Saberlo valorar, saberlo instruir, porque el día que nos vayamos de este mundo, nuestros hijos van a, en el caso mío, ellos van a seguir meditando y pensando en lo que yo les enseño. Por eso es importante el diario vivir, el tiempo que estamos aquí en la tierra, porque no sabemos cuándo vamos a partir. Muchas veces lo decimos muy livianamente porque creemos que somos jóvenes, que nunca nos vamos a morir, que nunca nos va a pasar nada, pero la semana que viene o no sabemos cuándo podemos partir, que Dios nos lo permita, ¿no? Pero así como nos hablaba la canción, que lo busquemos cada día, porque ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos crecer en sus caminos, que podamos estar aferrados a ese pan vivo que descendió y que dio vida a cada uno de nosotros. Así que bueno, si alguien quiere compartir, agregar más en este punto, si no, seguimos. Oscar. Cuando me dicen alegar, me dice Oscar. ¿O alegar o agregar? No, yo estaba pensando, estaba leyendo algo acá que siempre me ha gustado, porque es Proverbios, ¿no? Proverbios pues nos da unas claves muy puntuales. Dice Dios, no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Amén. Porque teniendo mucho podría desconocerte. Y podría desconocerte, y que dice acá, y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y a deshonrar así el nombre de Dios. Y entonces, sí, efectivamente, nosotros decimos, bueno, Señor, no quiero pasar penuria, porque no solo las riquezas te alejan de Dios, a veces las penurias, cuando te distraes o cuando reniegas inclusive, porque a veces no es ni siquiera que vas a robar o esto, sino que eso lo pone como un ejemplo, pero digamos que tampoco es bueno. Lleva la queja. No está, exacto, lleva la queja, porque somos humanos. Dice, pero Señor, ¿cómo así que este que está aquí, que ni siquiera te conoce, no lo veo, y en cambio yo? Entonces comienza la queja. Y yo realmente, la inquietud es, debemos decirle, Señor, no me des riqueza. No, es como hace poco estábamos en alguna formación de un pastor muy conocido, y entonces todos fueron unos días fantásticos, y al final él hizo una oración hablando de las pruebas. Y entonces en la oración se emocionó un poco y dijo, Señor, y envíame ese aguijón para que yo... Y entonces
yo ahí en mi percepción espiritual dije, no, a mí no me des ese aguijón, y no me des ese aguijón, porque no lo quiero. Pero yo sabía que eso no estaba. No. Y entonces después le dije a mi esposa, mira, esto no está bien. Porque muéstrame un sitio en la palabra donde diga, dame ese aguijón o dame esa enfermedad. No, eso no está. Y entonces efectivamente más me moré yo en eso, que de pronto al otro día tenía ese pastor que dar un resumen de eso. Y dijo, primero que todo quiero disculparme, porque ayer me pasé un poco en la oración y pedí algo que eso no es lícito pedir, porque alguna hermana me llamó. Claro, eso no era. Entonces, nosotros también tenemos que ser conscientes de que no nos debe dar miedo decir, Señor, dame y dame. Si tú quieres darme, dame, porque dame sabiduría para saber qué hago con lo que tú me des. Porque a veces se pone uno muy quisquilloso con el Señor. No me des tanto, o no me des ni siquiera, o dame para sufrir. Pues el Señor no quiere ese tipo de oraciones. Yo por lo menos no las veo aquí en la Biblia. Entonces, efectivamente es una oración que me gusta, porque, Señor, no me des en exceso porque tengo, pero no permitas que esté pasando necesidad, porque voy a, de pronto también a dejarte, o más bien a alejarme, pero por otra causa, que es la que es un poco... Y si te da es porque ya tienes madurez Exacto. para poder recibir. Sí. Porque no significa que... Más bien, Señor, yo escuchaba el relato del dueño de Colgate, creo que es Colgate, ¿no? Colosenses, bueno, eso se supone que viene de los libros bíblicos, porque es uno, no sé si es real, nunca lo he averiguado bien. Pero bueno, por lo menos como anécdota me gusta, y es que se supone que el dueño de eso es un cristiano, y le puso a su marca eso. Y el Señor le ha dado muchísimo. O sea, es un hombre millonario, como muchos cristianos hay. Hay un pastor donde dice que ellos dan no sé cuánto por ciento de esa empresa Para la obra. Para la obra. Entonces, pues sí, Colosenses, Gálatas, ¿qué sería lo demás? Tesalonicenses. Y entonces, bueno, nosotros no podemos decirle al Señor, porque si el Señor quiere darle a alguien, o darme a mí, Claro. lo que tenemos que pedir es sabiduría, porque ¿qué hacemos con eso? No te puede dañar, pero también puede ser que sea motivo de bendición para otras personas. Entonces, no podemos tampoco limitar al Señor. Y hay que darle, digamos, yo en ese sentido a veces me encuentro orando como este pastor. No, Señor, el Señor no le gusta que le pidamos el aguijón, creo yo. No lo he visto, no lo he visto por ningún lado. El Señor nos insta, de hecho, a pedir. Sí. En la oración Claro, del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. O sea, es pedir, pero también con mesura. Pero bueno, ahí yo escuchaba, es que este tema es muy interesante y no es un alegato, sino pero me interesa ver otro punto de vista, y es hasta donde nosotros a veces pedimos como si no fuéramos hijos del rey. Entonces yo mi hijo estudiaba en un colegio cristiano, y la esposa de este pastor, que eran, digamos, los que han fundado este colegio, ella era una mujer así que hablaba mucho y tal, y entonces daba un ejemplo, decía, no, es que aprendan a orar, porque le piden un burrito para llevar la leche. No, ¿qué burrito para llevar la leche? Pidan un coche para llevar la leche. Y efectivamente, ella nos da el ejemplo que en la finca que tenía el colegio tenía necesidad de llevar las cantinas de leche de un sitio a otro. Y entonces de pronto encontró a la gente de ahí, los encargados orando por un burrito para llevar la leche. Y entonces les dijo, no, aquí no me oren por burritos para llevar la leche, porque ustedes cuántos se van a demorar cargando el burrito. No, oren por un camioncito para llevar la leche. Y entonces, claro, y efectivamente oraron, y efectivamente el Señor les dijo, ven cuál es la diferencia entre un burrito y un carrito. Entonces aprendan a orar y pídanle que ya Dios decidirá qué te da. Pero si no pidas cosas pequeñas a alguien que es el dueño del oro y la plata. O sea, además te sorprende muchas veces. Sí, claro. Uno pide algo y te da Claro. más de lo que uno esperaba. Sí, o de sí. lo que diga, yo no me merezco esto, A que mí, Dios te lo da. a mí mismo me pasó, alguna vez yo tenía que cambiar mi coche y yo, no, Señor, dame un carrito, aunque sea un cochecito, bueno, un carrito, aunque sea de segunda mano, que no sé qué. Y eso exactamente
medio. Y a los 3 días estaba era automático, con la, se me trabó, bajando de Bogotá a Villavicencio, que eso. Pues en la mitad del camino se quedó en segunda todo el tiempo y se le dañó la caja. Y entonces yo después llamé, pero pues eso es que no tenemos la... Y entonces después dije, no señor, tienes toda la razón, me acordé de la oración de la señora esta y dije, no señor, no quiero un carrito de segunda, quiero un carrito nuevo. Y entonces me tocó entregar eso y vender. Me gusta este punto en donde habla, dice, yo soy el pan de vida. Sí. Cuando uno está satisfecho, no cuando nos supercargamos y después quedamos más mal que cuando teníamos hambre, sino que cuando uno está satisfecho, está en paz. Exactamente. Y eso es lo que Él viene a traernos a nosotros, ¿no? Jesús viene a traer lo que nosotros necesitamos. El vacío que hablaba Lucas. ¿Por qué tenemos ese vacío? ¿Por qué? Porque o estamos sobrecargados o queremos más de lo que tenemos. Entonces, Jesús es el pan de vida. Dice que Él estábamos hablando de este tema. Mira, cuando estamos hablando del pan de vida, el único que puede saciar nuestra hambre es Cristo Jesús. Entonces, lo que hablábamos que cuando estamos satisfechos, no tenemos necesidad de más. Estamos satisfechos, estamos en paz. Y eso es lo que Dios vino a traer a esta humanidad. Pero el mundo no se conforma con estar satisfecho, quiere más. Entonces, eso es lo que trae después todas las consecuencias de la vida, ¿no? Hemos vivido en esas situaciones de vivir en el mundo, vivir en el pecado, vivir en la desobediencia, y al final nos encontramos con que quedamos miserables, perdidos, sin dirección, pero Cristo vino justamente para eso, para saciar esa hambre que hay en nuestro interior, ¿no? Y justamente estábamos hablando de ese punto, porque estábamos hablando del pan de vida, ese pan que realmente sacia. Y eso es lo que Cristo hace en nuestra vida. Cuando Él viene, nos da provecho, nos llena, no nos da de más, sino que nos pone esa paz, esa tranquilidad. Todo ese vacío que teníamos, al final lo encontramos en Cristo. Seguimos, bueno, el mismo capítulo donde estamos, en Juan 6, 27, que dice la palabra del Señor. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Y qué nos dice aquí la palabra? Que no tenemos que afanarnos por este mundo. Todo lo que da este mundo, no hay que afanarse. Sí que es necesario para poder vivir, poder estar con nuestra familia. Dios nos da lo necesario para cada día, así como venimos compartiendo, como venimos hablando en esta tarde, que el Padre nos da la porción necesaria para cada día, que nosotros podamos entender, podamos comprender que Él es grande, que Él es poderoso. Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Él conoce mi corazón, conoce el corazón del hombre que ha venido aquí con nosotros, cada uno. Él conoce y sabe todo, Él lo conoce todo. Y Él provee lo necesario y lo justo. Amén. Y lo que no quiere es que nos afanemos en este mundo, porque este mundo nos va a llevar, nos va a arrastrar y nos va a perder y nos va a llevar al príncipe de este mundo, es desviarnos del camino. Y el propósito importante es permanecer en el camino, permanecer en el pan, el que da vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, y acá en Juan, en versículos 48 al 51, sí, en el mismo capítulo 6, 48 al 51, dice el Señor: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Aquí nos dice, ¿no? La palabra tal cual. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así como nos dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo sufrió como cada uno de nosotros sufrimos, ¿no? Él sufrió en carne propia todo lo que nosotros estamos sufriendo. Pero Él no pecó. Él fue fiel, Él fue justo. Hasta su último aliento fue en la cruz, pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros, sufrió, pero nosotros tenemos que ser agradecidos con todo eso que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y yo sé que por ahí cuesta entenderlo, porque ese amor sobrepasa todo entendimiento, como yo muchas veces le pido al Señor, Señor, ayúdame a amar como realmente tú me amas a mí, porque ese amor excede, sobrepasa todo entendimiento, porque muchas veces nosotros, como también me hace recordar Enrique, como a veces él ha comentado, que nosotros no somos capaces de dar un hijo nuestro a morir por toda la humanidad, no lo haríamos nosotros, pero Dios envió a su único hijo amado para que nosotros podamos tener vida a través de él, y ese es el propósito del Señor. Así que bueno, algunos si quiere compartir en este punto también.